por esta foto. A ver si se ve. Que es una foto más o menos mía cuando tenía su edad. ¿Sí? Y quise traer esta foto para que vean esa otra yo que fui hace muchos años, y que también estuve sentada de ese lado, y que también como ustedes tuvo muchas crisis con la carrera, muchas veces pensó que no era por ahí. Entró a estudiar antropología contra todo pronóstico. Gracias a que me gané una beca en la Universidad Nacional, pude entrar a estudiar lo que yo quisiera. Mi papá no quería ni que estudiara en la Nacional, ni mucho menos que estudiara antropología. Mi papá es médico. Y pensaba como, usted se va a meter en la antropología y yo no conozco ni el primer antropólogo, ¿cómo le va a ayudar a conseguir trabajo? Era como su preocupación, y me imagino que eso que fue hace bastantes décadas atrás sigue siendo una constante en la vida de todos. Y esa yo que estaba allí en contra de la voluntad de mis papás, que pensaban que era una locura que una chica de ciudad estuviera como sometiéndose a las dificultades de vivir pues en una zona rural que no era tan lejana a Bogotá, pero que se sentía como si estuviera al otro lado del mundo. Yo siempre desde pequeña quise estudiar antropología, y para mí fue una suerte tener referentes de personas adultas que eran antropólogas. Eso no siempre pasa, o sea, muchas veces nuestra carrera la gente joven ni siquiera la conoce, no sabe que existe, y por lo tanto no la tiene como en su radar. Pero yo conté con la fortuna de que una vecina era una antropóloga. Imagínense, o sea, estamos hablando de los 80s, ¿sí? Y esta vecina se hizo amiga de mi mamá. Así que yo de niña tenía ya una referente, o sea, podía saber, hay un pediatra que es mi papá y hay una antropóloga que es la amiga de mi mamá. Y ella tenía una galería de arte, donde vendía además piezas arqueológicas, algo que no se puede hacer hoy por hoy, ¿cierto? O sea, ella vendía piezas originales, ¿sí? De colección. Eso hoy es impensable, pero ocurría en otros tiempos. Y en las vacaciones de colegio, para mí era como muy especial poder ir con ella a los museos. Era como el momento más feliz, tal vez, si nos quedamos en Bogotá, era como la aventura. Porque primero eso implicaba desplazarnos desde el norte de Bogotá al centro. Entonces ya ahí era como un recorrido, pues, de ver una ciudad, pero verla desde lo extraño, porque eran sitios donde no frecuentaba. Ir a la Candelaria, eso me parecía fascinante, y luego hacer el recorrido de los museos con ella, y eso era casi que se volvió un ritual cada año, y ella me preguntaba después, como una adulta, qué era lo que me había gustado, ¿sí? ¿Qué te gustó? ¿Por qué te gustó? Entonces era como un poco una conversación entre adultas, aunque yo era una niña. Luego en el colegio tuve la fortuna de estudiar con las hijas de varios antropólogos muy célebres en la antropología colombiana, pero eso fue como una coincidencia. Entonces, como amigas de infancia y juventud, tuve a la hija de Miriam Jimeno, ¿sí? A la hija de François Correa, a la hija de María Clemencia Ramírez. O sea, y cuando yo iba a las casas de ellas, pues veía unas grandes bibliotecas con muchos como objetos, pues, de Amazonas, ¿sí? Y ellas hablaban mucho que sus mamás o su papá estaban en trabajo de campo. Y lo que me llamaba la atención de la arqueología era que era una disciplina que ponía en diálogo las ciencias naturales, las ciencias de la tierra y las humanidades, como que las juntaba. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues nada, había un montón de bolsas con todo esto, pero lleno de tierra. Lávelo. ¿Cómo así lávelo? Sí, lávelo, échelo en un balde y con un cepillito de dientes límpielo, porque además no lo tiene que limpiar tanto, porque si lo limpia mucho le puede quitar el engobe o la pintura, ¿cierto? Eso nos pasó a Javier y a mí en las primeras limpiadas. Eso era como si estuviéramos desperdiendo ropa.
Es decir, toda la pintura o todo lo diagnóstico se fue con el agua. Y el profesor, con ustedes están buenos, es para una lavandería. ¿Ya? ¿Quién dijo que tiene que, o sea, que no tiene que quedar reluciente? Tiene que quitarle en la tierra, pero no le quite la pintura, ¿sí? Pero puede ser un trabajo muy aburrido, pues porque uno, obviamente es más chévere estar en el campo, pues caminando, y eran unos paisajes bien lindos ahí en el Quindío, pero también tiene su magia. Claro que a ese nivel, pues yo no entendía nada de lo que estaba haciendo, pues yo simplemente caminaba hacia unos huecos, marcaba unas fotos, veía unos paisajes lindos, a veces encontrábamos unas cosas bien bellas, ¿sí? Pero eso igual pesaba, y al otro día lo mismo, ¿sí? Y al otro día lo mismo. Entonces, pues, claro, eso era muy exigente físicamente. Era exigente físicamente. Llegábamos como a las 6:30, cenábamos, y ya prácticamente a las 8:30 todo el mundo estaba durmiendo, ¿sí? Durmiendo. Y esas fueron 3 semanas. Y luego, y fue como la primera yo recuerdo una de las más especiales salidas de campo que alguna vez tuve en arqueología propiamente. Ya después, más grande, pude participar en otro tipo como de salidas. Entonces pude participar en con un equipo que excavó una tumba, o que excavábamos unos contextos que son como de casas, se llaman contextos domésticos, que son como basureros de casas, y allí ya me fui como fortaleciendo en algunas cuestiones como más arqueológicas. Al tiempo que hacía eso, iba disfrutando mucho las clases de teoría social, ¿sí? De teoría antropológica. O sea, me iba también muy bien. Entonces llevaba como las dos líneas bien, porque a veces pasa que los compañeros que se van por arqueología, entonces como que se especializan mucho en las técnicas, ¿sí? Y no les gusta tanto como la parte teórica, o si quedan solamente como en unos marcos teóricos, y los que ven antropología social sí piensan que los arqueólogos son lo peor, evolucionistas, ¿sí? Positivistas, o sea, todo lo malo de la ciencia y del método científico. Entonces, y esos tipos de estereotipos siguen. Recuerdo que cuando yo apliqué aquí a ICESI, en la entrevista que me hicieron, fue por Zoom, yo estaba en otro país. Bueno, el caso es que ella me dijo, pero ¿cómo? Si tú eres arqueóloga, ¿por qué vas a querer venir a un departamento y a un programa que solo tiene antropología social? O sea, si tú eres arqueóloga, quédate con los arqueólogos. Entonces yo le dije, pues yo soy una arqueóloga, pero una arqueóloga que usa la arqueología para hacer antropología y para hacer etnografía. Entonces yo no las veo como separadas, ¿sí? Y bueno, ese tipo de formación sí ha hecho que yo pueda tener buenos amigos en los dos bandos, ¿sí? Y que luego haya querido hacer una tesis que no va ni por uno ni por otro, sino que se queda en la mitad de las dos cosas. Eso tiene un nombre técnico y se llama etnoarqueología, ¿sí? Que es como ir a un contexto etnográfico vivo, pero para responder preguntas arqueológicas, ¿sí? Y responder preguntas arqueológicas significa estar todo el tiempo pensando en función del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que observo hoy? Queda vuelto a arqueología y lo puedo encontrar mañana. Porque es condensar presente, pasado y futuro en una mirada que está como muy concentrada, ¿sí? Entonces es como ver, ok, veo todo esto, está pasando todo esto en esta cultura, en este grupo, en esta comunidad, pero ¿qué tanto de las cosas que yo veo, de los comportamientos, de las prácticas, después van a volverse una huella en el tiempo, que cuando venga un arqueólogo le puede excavar y puede saber que así fue, que eso es esto que pasó, que yo estoy observando? Entonces eso es como un dilema, porque estamos en el presente, pero es un presente y eso es una de las críticas pues del trabajo etnográfico, que es solamente un presente, ¿verdad? Que toma una foto de un presente, pero es una mirada de un presente con la intención de entender en qué se va a transformar, ¿sí? Y esa transformación pasa necesariamente no por cuestiones abstractas, como, en términos de sistemas de pensamiento, ¿qué va a pasar? No, sino en qué se van a transformar en términos materiales, o sea, ¿qué va a quedar de todo esto? Y el qué va a quedar es en términos de las cosas, de los objetos, de la materia,
Pues ¿por qué? Porque los arqueólogos trabajan es con somos súper materialistas, en el buen sentido, ¿sí? O sea, por eso siempre estamos pensando, bueno, eso tan abstracto, ¿cómo se coge? ¿Verdad? Porque díganme ustedes, de ese pedacito que tienen por ahí rotando, ¿cómo hace uno para saber esa gente que hizo eso, en qué pensaba, qué creía? ¿Cierto? O sea, ahí sí, salten del nivel del fragmento al sistema como de pensamiento en el cual ese objeto tiene sentido. Eso es muy berraco, está muy duro. Y además fuera de eso, esa gente pues no está viva y no escribió nada como para saber que nos hubieran dejado un manual en donde eso estuviera resuelto, como si ocurre para otras sociedades en Mesoamérica, ¿sí? O en Suramérica, pero aquí tenían otras formas de escritura, digamos. Podemos pensar que escriben en la piedra, ¿sí? Que escriben con los textiles, que nuestra idea de la escritura es como también muy sesgada. La ventana era chiquita, era como estar en un mundo de fantasía, ¿sí? De fantasía además pues adornado por una serie de objetos muy ordinarios que por los lugares en donde estaban ubicados se volvían extraordinarios, ¿sí? Y eso un poco también fue lo que me llevó como esta mirada interesada en las huellas, a darme cuenta de una serie de objetos que cumplían como funciones extraordinarias. Porque la mirada del arqueólogo, y eso todavía es una maña que yo tengo, yo camino mucho mirando para el piso. Y eso es una maña que desarrollamos como en arqueología, porque todo el tiempo uno está pendiente de qué es lo que va a encontrar, ¿no? Entonces yo tengo una obsesión con las baldosas. Que eso mi hijo la sacó, ¿no? Esto es lava, esto no es lava. Entonces yo misma me voy como, cuando yo voy caminando por la calle o en diferentes como superficies, yo misma voy jugando, pues porque en este cemento no va a encontrar nada arqueológico, ¿verdad? Pero pues las superficies aquí en nuestras ciudades son bien interesantes, los andenes, los huecos, o sea, oye, una vez iba caminando cerca de la casa de mis padres y había como una alcantarilla medio rota y ¡oh, sorpresa! Yo así me asomé y de pronto unos ojitos que me miraban, pues una rata que quedó sorprendida de que yo la vi y ella me vio y las dos quedamos como ¡oh! Y ambas como ay, no sé, hasta aquí. Pero fue muy divertido porque si no hubiera visto para abajo, pues no me doy cuenta que la ratoncita estaba también como ella estaba en su mundo y yo estaba en el mío, pero el mío implica mirar para abajo, entonces por eso la vi y fue como un encuentro fugaz, pero fue divertido. Una de las pocas veces que no he mirado para el piso, me caí casi en una alcantarilla. Eso además fue chistoso porque mi novio ese entonces iba como hablándome por toda la 19 y de pronto me desaparecí. Sí, me quedó la cicatriz en mi pierna. Como, y yo, ¡ay, qué! ¿Qué le pasa? Estás bajita, pero tampoco. Eso por no mirar el piso, ¿sí ven? Bueno, entonces cuando yo llegué a este lugar maravilloso en Ráquira, en esta montaña mágica, yo me encuentro con que no solamente hay muchos tiestos o muchos fragmentos, que es como los dulces para los arqueólogos, los fragmentos de cosas, sino que hay cosas enteras y cosas enteras que están en lugares que en lugares que están elevados, no a ras de piso, ¿sí? Y cumpliendo funciones pues que tal vez para Lady son comunes, pero para una citadina como yo son como muy extrañas, ¿no? Entonces la casita de la gallina, ¿sí? Y así, ollas puestas como en los árboles, pero eso es muy raro para un arqueólogo, porque si ustedes están pensando con esa pregunta de qué va a ser, o sea, en arqueología, cómo esto se convierte en una arqueología, pues si ven cosas en los techos, uno dice, pero estas cosas están volando, no están en la tierra. O sea, para que sea arqueología necesitamos que esté en la tierra, ¿cierto? Arqueología voladora no existe, ¿sí? Y cuando yo llegué allá, pues había muchas cosas como volando, literalmente, ¿sí? O sea, puestas en cables. Entonces, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Con qué les voy a salir para una tesis? Si ya me había además demorado un tiempo, porque cuando vi la última materia que supuestamente me iba a dar las luces de cómo hacer mi proyecto de grado, a todos los que vimos esa clase nos tocó cancelar el semestre. Y de eso salió mi primer libro, ¿sí? Mi primer libro. Cuando tenía como 22 o 3 años, ya era famosa.
ya me escribían profesores desde Estados Unidos diciéndome: doctora Castellanos, en la página tal de su libro, usted dice esto, quisiera saber más. Y pues yo no sabía qué responder. Me daba primero como risa y también obviamente me sentía orgullosa que me dijeran doctora Castellanos, y pues yo creo que si ellos hubieran sabido que tenía apenas como 22 años, o sea, hubieran dicho: ¿cómo sería? ¿Cómo le vamos a decir esta culicagada que doctora? Esta señora no sabe nada, es apenas su primer libro, ¿sí? Entonces yo me puse a mapear, a hacer mapas, literalmente mapas de todas las casas que visitaba, ¿sí? Y en los mapas pues son mapas de distribución espacial. Entonces, ¿dónde queda? Entonces iba con un decámetro y con una hoja milimetrada en una tabla, y me conseguí un asistente que era una niña, obviamente, ¿no? Tenía que ser alguien más pequeño que yo para poder ir a montar. ¿No? ¿Ah? Bueno, entonces usted se queda aquí, me tiene este decámetro y yo iba con el decámetro. ¿Cuánto mide esta pared? 10 metros, bueno, 10 metros, y la dibujaba en escala. Luego, ahora esta otra pared, así que dibujé todas las casas que tenían ciertas características, ¿sí? Las dibujé pensando en, bueno, ¿dónde está la casa? O sea, ¿dónde duermen? Pero como allí también donde duermen o sea, es en un mismo espacio está como el área productiva, ¿sí? O sea, el trabajo y la vivienda es el mismo lugar, coinciden. Entonces, bueno, ¿dónde está el horno? ¿Dónde están como los fragmentos? ¿Sí? ¿Hacia dónde botan las cosas? Pensando en que lo que botan es lo que después se vuelve arqueología, como les mostré aquí. Este es un detalle de esto, ¿sí? De un botadero de cerámica que después uno va a encontrar, uno va a excavar, ¿sí? Entonces hice, bueno, haga mapas, al menos ya tenía como una actividad concreta. Haga mapas, haga mapas, haga mapas. Luego, bueno, vamos entonces a mirar, haga dibujos de ollas modernas, todas son ollas modernas, pero pues lo mío era no ollas modernas, ¿no? Entonces haga dibujos, bueno, ¿cuánto mide? Todos estos son, o sea, los fragmentos que ustedes tienen por ahí, ustedes pueden ver que tienen esta parte, ¿sí? Y esta parte es como lo más diagnóstico para poder reconstruir una forma, ¿sí? A veces los fragmentos son como las asas o las agarraderas. Si uno encuentra un fragmento de esta parte, es como muy difícil saber eso qué olla era. Muy complicado. Tienes que encontrar como pedacitos como diagnósticos, ¿sí? Que son la jeta, la oreja, ¿sí? Y el culo, porque pues la vasija tiene una anatomía que una persona. ¿Ah? Bueno, entonces me dediqué a hacer mapas y a hacer dibujos. Y ahí iba, y luego a comparar estadísticamente cuál es la casa más grande y cuánta tiene más basura y dónde ponen la basura, sí, un montón de cosas como todas positivistas. ¿Y qué hace eso? Y allí a comparar y a contrastar. ¿Y aquí dónde está la tal cultura? Porque yo estoy estudiando antropología, ¿qué voy a decir? Porque yo recuerdo, mi directora de tesis es una arqueóloga norteamericana que en ese momento era profesora cátedra en los Andes, ya después entró como profesora en la Nacional, ¿sí? Se llama Helen Hope Henderson. Entonces ella me decía: ¿pero por qué quieres todo eso? Y me daba, era como el único libro, como yo le decía, no, necesito cosas para leer, el único libro que me dio era cómo se hace una tesis de Humberto Eco. Y yo, ¿por qué se enreda? Pero recuerda, tienes que buscar lo cultural dentro de lo que tú estás observando. Y yo, oh, madre, pero ¿cómo hago para observarlo? ¿Qué es lo cultural en este mapa? ¿Sí? ¿Qué es lo cultural en este montón de vasijas todas ordinarias? Y yo, a ver, ¿con qué voy a salir? Hasta que un día, escuchándolo a él, vino como una epifanía. Aquí lo que está haciendo él es ubicando como las vasijas que todavía están crudas para meterlas en el horno y luego quemarlas. Y lo que alcanzan a ver acá es como una de las fachadas del horno, ¿sí? Entonces, él es la persona que pone dentro del horno las vasijas crudas, pero él, aunque parecen muy como uniformes, como son hechas una a una sin molde, tienen pequeñas diferencias. Nuevamente, diferencias que solo vemos si lo vemos desde microscópicamente. Entonces hay unas más barrigonas, ¿sí? Hay otras más jetonas. Entonces él es como un ajedrecista
él tiene que, en esta bóveda de este horno, tiene que comenzar a acomodar, y como hornear es costoso, pues él va a intentar meter la mayor cantidad, pero pues no, tiene que hacerlo de una manera especial, en el sentido que no las puede meter todas sin lógica, porque se le van a romper, y si se le rompe, pues es una gran tragedia, ¿sí? Entonces, en ese proceso, además, si ustedes agarran mal este objeto, como dicen ellos, lo cogen con mala fuerza, después, cuando esto está en el horno y con la temperatura, esto se agrieta. O sea, la fuerza que ustedes le hicieron se traspasa a la materia. Aquí hay como un mimesis muy interesante, ¿sí? Así como es la fuerza, como es el aliento de uno, o la fuerza que uno tiene, o el calor del cuerpo de uno, el que permite que uno modele la arcilla fría. Es eso lo que lo hace, ¿sí? Uno le pasa como de su aliento. Pero en ese momento pues yo no podía ver eso, porque estaba muy pequeñita y estaba obsesionada con los mapas y con los dibujos y diciendo, ¿dónde encuentro la cultura? ¿Dónde encuentro la cultura? ¿Sí? Hasta que él dijo, bueno, pero resulta que no, espere, porque que él lo llama Botero, es muy envidioso. Es muy envidioso y tiene que estar solo. Si lo pongo en gol a algo, como es tan envidioso, hace que el resto se totee. ¿Sí? Entonces yo, ¿cómo así? Y yo, oh, por Dios, o sea, la envidia es una fuerza que hace que se rompan las cosas. Pero la envidia no es solamente de las personas, sino que también es de las cosas mismas hacia las cosas. Y esa fue como una beta enorme, que después yo me dediqué a pensar más y más. ¿Sí? No es mi primer trabajo, ahí solamente está mencionado, porque no tenía como las herramientas, yo creo, para poderme responder esa pregunta de por qué las cosas pueden sentir envidia, qué es eso de la envidia, ¿sí? Y esto fue como una epifanía que yo capturé bien en esa foto, ¿sí? ¿Qué le dijeron, Angie? ¡Ay, la saco! Bueno, este es otro. ¿Otro? Ahorita sí. Lo probamos. Miren aquí. Esto es como un rompevientos. Esto es un rompevientos hecho de puras ollas rotas o vencidas, o sea que tienen algún desperfecto, ¿sí? Y todas las ollas que están puestas aquí son ollas que tienen una grieta o que tienen un daño por envidia. Entonces, digamos, si yo quiero hablarle a un público puramente de arqueólogos, les puedo decir, aquí tienen el registro arqueológico de la envidia, el registro arqueológico de información, porque como ya ven, pasar de algo como a una idea abstracta en la arqueología, desde un fragmento, es muy difícil, ¿sí? Entonces cuando yo les digo, esto es como la prueba de la envidia, y si ustedes se encuentran en un contexto arqueológico en el que pueden probar que los objetos están afilados así o rotos de esta manera, no piensen que es solamente una falla tecnológica, ¿sí? O sea que se arrebató la temperatura, que la arcilla está dañada, ¿sí? Cosas como de ese tipo, sino que es una fuerza muy importante que actúa a través de las cosas y las personas. Pero, como pasa y debe siempre pasar, pues, claro, cuando esta amiga me cuenta esta historia, que durante un año entero todas las ollas que ella hizo se le dañaron porque le habían dañado la mano por una brujería que le había hecho una vecina, pues yo toda contenta. Bueno, ¿y usted dónde deposita las ollas que tienen envidia? O sea, muéstreme el basurero, ¿sí? Para yo poderlo ir a excavar. Y la señora era como, debe de ser supersticiosa, ¿sí? Como debe ser bruta. ¿Para qué voy a hacer eso? Y entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, que más adelante pensé que bueno que la señora, ¿por qué tendría ella que pensar de la forma que yo pienso? ¿Por qué debería hacerme las cosas más fáciles? Si la que yo no está entendiendo soy yo, no es ella. Y eso hizo que me demorara hasta un doctorado para poder entender el asunto, ¿sí? Un asunto que yo ya había identificado desde el pregrado. No. Sí, pero es que igual no. No, entonces no, quedó para después. No, o sea, es que no va a entrar porque ¿No entra? No, pero lo no, tienes me que quedó hacer como así. grande. No, tienes. Ah. Es que no. Entonces no es. Bueno, lo que podemos hacer Sí. es que después lo vemos
O sea, se puede ver en mi oficina, se puede ver. Mira, esa es otra yo que está muy cercana a su edad. Hablando con esta amiga, y lo que hice fue ponerle el trípode con la cámara y ponerla que haga como ráfagas mientras vamos hablando, ¿sí? Para capturar como los gestos de ella y los míos, o sea, la reacción de la historia que me va contando, ¿sí? Esta foto me gusta mucho porque, bueno, después más adelante yo hice de los fragmentos no solamente como el objeto de estudio, sino un camino para estudiarlos. O sea, se volvió una cuestión epistemológica, ¿sí? Una forma de entender cómo se construye conocimiento. Y más adelante, no solo eso, una forma cómo se construye conocimiento, sino también cómo se puede escribir. Eso es lo que estoy aprendiendo ahora en la maestría en creación literaria. Cómo escribir a partir de fragmentos o fragmentario. ¿Sí? Así que el fragmento que siempre me ha acompañado pues como formación y obsesión arqueológica, después se me volvió camino de conocimiento y también recurso para escritura. Pero eso no se me ocurrió porque yo sea genial, solamente es porque yo me fijo en las cosas como ocurre. Miren, aquí la gente está literalmente caminando sobre fragmentos, entonces no es nada de ninguna genialidad mía. Es que ya el fragmento es un camino, ¿cierto? Yo no tengo que hacer nada, solamente es ponerle atención a esta imagen, ponerle atención a las cosas que están pasando. Y si es un camino para ellos, puede ser un camino para mí. Esta también me gusta porque, bueno, esta es como una sección de lo que es Agua Buena, el lugar al que me he referido en toda esta charla. Y como ven, queda como en el filo de unas montañas, ¿sí? Y hay muchos como caminos que se desprenden, ¿sí? Muchos caminitos. O sea, hay una carretera, pero aparte de esa carretera, que es pues para los vehículos, hay muchos caminitos que se desprenden por las faldas de las montañas, y esos caminos son la forma más rápida de llegar de un lugar a otro, y es por donde uno camina en realidad, ¿sí? Y esos caminos, o sea, tienen un nombre súper poético, parece sacado de un teórico francés, se llama desecho. Sí, o sea, esto pues, quién sabe qué haría con eso Foucault, o sea, ¿sí? Pues un desecho. Es un desecho que es un camino, que es la forma más rápida de cruzar el espacio en una geografía quebrada. Otra vez, nuevamente, el fragmento es el recurso para mí, o sea, no solamente el objeto, la cosa, es el camino, es la forma de escribir y es la textura de la cual están hechas como los fenómenos en el mundo. Y acá, para poder verlos, se necesita de entrenamiento. Me gusta mucho esta foto es de la dueña de las alpargatas. Me gusta mucho porque esa es como la posición de uno en el trabajo de campo, ¿verdad? El aprendiz. Yo no le puedo enseñar nada a ella en cambio me enseñó muchas de las cosas que sé, y allí ella está súper elegante, está súper elegante, porque estábamos como conmemorando algo muy chistoso. O sea, ella en esa vez fui con mi actual esposo, en ese momento mi novio, como a presentarse. Y ella ya me casó, pues. O sea, ella sacó un vino cariñoso y unas galletas. ¿Sí? Y nos hizo como, ¡ay, qué dicha! Y yo como, no, pero es que somos novios, no importa. Sí, como, este es el momento de celebrar, ¿no? Y por eso ella se fue y se cambió y se puso como súper elegante. Y luego ella me dijo, venga, le voy a mostrar algo muy especial. Entonces todo en ese día fue como súper especial, ¿sí? O sea, era un día corriente, pues, pero que ella volvió súper especial. Entonces nos fuimos como a ese lugar que a ella le gustaba mucho, que está ahí cerquita de su casa, en donde ella pues se pegaba tremendos viajes, viendo todas estas como montañas y encontrando todos esos caminos que si no hubiera aprendido como a verlos, pues no hubiera podido reconocer, que también para mí pueden ser un camino
de pensar y encontrar cosas en el mundo, ¿sí? Y luego pues de escribir. Murió de 103 años. No sabía escribir ni leer. La primera vez que la conocí, pensó que yo venía a venderle un servicio funerario. Un seguro funerario. Y me dio tanta como risa y hasta ternura, porque resulta que en estos lugares, o sea, ladrones hay por todos lados, ¿no? Y a estas mujeres, ella vive sola y vivía sola en una montaña, había que pasar un robledal, ¿no? O sea, para llegar donde ella tocaba caminar, y hasta allá llegó un embaucador, ¿sí? A venderle un seguro funerario y que un ataúd súper chévere, ¿sí? Claro, ya la vio muy vieja, dijo, esta se va a morir rápido. Y cuando yo llegué, ella pensó que yo trabajaba para la misma agencia. Además, bajó muy rápido y tenía una cachucha con una mata de marihuana así pintada y atrás decía marihuana. Y a mí me dio como tanta risa verla como tan, o sea, tan vanguardista. Y luego saber que no, o sea, que veía muy mal y que no sabía ni siquiera leer, ¿sí? Pero que además es como la persona que, o sea, de muchos de los que conocí, la que mejor podía contar historias. Ella, además de ser alfarera, era partera. Entonces, y es que hay una relación muy estrecha entre las dos. O sea, digamos, pues para muchos es como la idea de la cerámica, es la idea que nos acerca como a la sexualidad y a la concepción y los niños. Entonces ella hacía para que ella masajeaba la barriga de las mamás, así como masajeaba las ollas, ¿sí? O sea, todo tenía que ver. Entonces ella era como una gran matrona de esa montaña porque tenía un montón de ahijados, pues porque había recibido casi todos los de esa montaña. Entonces era como una celebrity, ¿sí? Era una gran celebrity, y una celebrity que vivía sola, y una gran como intelectual, ¿no? A su manera, claro. Pero aquí lo que está haciendo ella es como leer una serie de señales y huellas que hay en las montañas y que pueden conducirlo a uno hasta donde uno permita que le conduzca. Entonces, bueno, o sea, en este están muchas como, es una historia bien, bien bonita. Aparece ella hablando, aparece ella enseñándome. Alguna vez quise hacer como vasijas con ella, y esa parte es muy chistosa porque además ella está comiéndose como un bombón, entonces no se le entiende nada de lo que dicen. Y ustedes me pueden ver ahí como súper perdida porque yo apenas miro y intento como... Es muy gracioso. Y bueno, pueden ver como muchas otras imágenes que recrean como la cotidianidad de lo que significa pues un sistema vivo en donde estos objetos circulan, ¿sí? Porque claro, estos fragmentos, pues cuando los encontramos así, imaginar este contexto es muy difícil. Hay muchas limitaciones, y el conocimiento en arqueología siempre será fragmentario porque trabajamos con muestras y trabajamos con pedacitos de cosas. Entonces, pues, que nuestro problema es verdad. El problema interesante es que para ellas puede existir esa posibilidad, ¿sí? Tú no eres la fiscalía. O sea, tú no eres un detective que va a decir si ellas están mintiendo o no. Lo interesante es que ellas se puedan mostrar como con estos superpoderes o con esta sexualidad, ¿no? Era algo como que yo nunca había pensado, la sexualidad pues en las mujeres mayores, hasta que viví con ellas, ¿sí? Y incluso mis amigos en la universidad que venían a visitarme eran como, no me dejes solo. No me dejes solo. Eso era genial. No me dejes al baño solo. Y yo, ¿pero qué va a pasar? ¿Una dulce viejecita se va a salir entre la cortina del baño o qué? Sí. Pues fue como muy increíble, porque además uno piensa, no, qué aburrición vivir con personas mayores y pues están primero llenas de chistes, todos chistes de doble sentido, o sea, unas cosas como que ¿qué piensan? ¿Por qué están obsesionadas? Y bueno, y tremendo ojo para poder leer como las señales de la vida alrededor, muy vitales, ¿no? Entonces,
pues como ven, yo la pasé muy bien en mi trabajo de campo, muy bien, lo recuerdo como un momento muy, muy especial. Fueron 3 trabajos de campo en 3 momentos distintos, ¿sí? En 3 momentos distintos de mi vida. Y ya un trabajo de campo así, pues no va a volver, porque ese momento de mi vida ya pasó, ¿sí? O sea, ahí no tenía, digamos, no tenía un hijo, no tenía un marido, no tenía un trabajo que me obliga a estar mañana en una interactiva, ¿sí? Con varios de ustedes, ¿sí? Sí, otros tiempos. Y fue también hacer lo que yo quise hacer. Miren que yo igual me salí con la mía. ¿Sí? Mi papá igual siempre me sigue diciendo, yo no entiendo qué es la antropología. Me sigue diciendo, dime qué es. Y yo intento explicarle. Igual pude salirme con la mía porque pues pude encontrar ese camino. Y para mí literalmente ha sido un camino de fragmentos. Eso ha sido. Entonces miren que a veces uno puede como hacerle caso a las cosas que ve. No tiene que uno que ser tan creativo. Es más bien atender a las cosas que uno ve y cómo se le presenta. Bueno, primero para ella resultó muy útil que yo aprendiera a hacer vasijas, porque ella no veía una disociación como lo hacemos nosotros entre el trabajo intelectual y el físico. Entonces ella me dijo que me felicitaba por querer hacer vasijas, porque como ella siempre me veía escribir, dijo que hacer vasijas iba a hacer que escribiera más rápido, ¿sí? Que me soltara la mano, así me dijo. Mi hijita, siga porque esa mano se le va a soltar, eso va a escribir rapidísimo. ¿Sí? Entonces, si ves, allí ya hay un detalle de una persona como genial, ¿sí? Que no te está disociando que el conocimiento del trabajo intelectual está disociado al cuerpo, no, es un conocimiento encarnado, ¿sí? Entonces, lo que yo opté, porque claro, participar y observar y participar, ya hemos visto que es como complicado. Entonces, ponía el trípode, la cámara, ¿sí? Y en muchas de esas sesiones en las que yo estoy acompañándola a ella a hacer oficios físicos, que pues si me pongo con la libreta me distancio de lo que ella está haciendo, entonces ponía la cámara a que nos grabara, y sí tenía una libretica pequeña en donde hacía anotaciones rápidas, por ejemplo alguna palabra que me llamara la atención, ¿sí? O de algo extraño, y luego repasaba con el video y en las notas ya una vez pues en las noches. O sea, eso de inmersión total es inmersión total, así ustedes no hagan un trabajo de campo que implique vivir con la gente, ¿no? Es realmente que inmersión total es todo el tiempo pensando en función del proyecto, y creo que así se vuelve para todos, ¿cierto? Se vuelve una obsesión y es primer pensamiento, cuando me despierto, último, cuando me estoy duchando, o sea, momentos como ya muy íntimos, los trae uno como a la intimidad, ¿no? Entonces, pues, además a ella le gustaba hablar mucho, ¿sí? Entonces era como solo preguntarle algo y ella empezaba a contar un montón de historias, y yo a veces decía, ¿y para dónde va? O sea, yo le pregunté esto y no me va a decir lo que yo quiero, que empieza a ser como una ansiedad, esta señora no me está respondiendo lo que yo, y qué voy a hacer, y hable, y aquí, sí, nos van a dar, y nada que llegamos al punto, y de pronto ella comenzaba eso y comenzaba como a dejar nudos, o sea, pedacitos, fragmento, y luego los ataba todos. Y yo decía, oh, ¿qué tal yo me hubiera puesto de tonta? Decirle, bueno, pero vámonos al grano, ¿no? ¿Para dónde? O sea, tal vez demencia senil, o sea, ve al grano, te pregunté una cosa, ¿por qué me estás contando otras cosas? ¿Sí? Pero de las cosas que o sea, yo todavía tengo muchas historias de ella que no he podido procesar para seguir como escribiendo. En parte por eso estoy haciendo la maestría en creación literaria. Y quién es esa persona, como un poco la historia de la cosa, del objeto, para que me contara la historia de ella, ¿sí? No desde la historia de ella, sino a través de la historia del objeto, ¿no? Que es algo como muy concreto y a lo cual siempre podemos volver porque lo podemos ver. No como, cuéntame en tu niñez, ¿sí? Sino, creo, y esta olla que estás haciendo, ¿hace cuánto la tienes aquí? ¿Por qué la tienes aquí? ¿Sí? ¿Eso quién te lo enseñó? Entonces, nuevamente desde el objeto, y a eso le facilitaba muchas veces a ella también. Leo, y estas semillitas que estás sembrando, ¿para qué son? Entonces, con ella sembré maíz, arveja, fuimos por la arcilla, fuimos por la vaquita, ¿sí? Como muchas cosas como físicas, y en esas cosas físicas buscar como...
siempre detalles. El lazo de la vaca, Cleo, y este lazo de la vaca, ¿quién lo tuerce aquí? Eso es de la fique de aquí de la finca, o eso te lo traen, sí, como preguntas muy dirigidas hacia las cosas que ella usaba. Y allí entonces eran como detonantes para que ella me contara muchas otras historias. No como, ¿usted qué piensa en general del sistema mundo y de la teoría de la riqueza? No. Cosas muy, muy puntuales que yo también podía fotografiar, que había mapeado, que podía medir y que se devuelven después recursos para contar, ¿sí? Y yo me quedé con esa maña. Entonces todo trabajo de campo nuevo es como una cosita en especial. Entonces, por ejemplo, ahora que escribimos un texto con Juan David Domínguez, el texto es sobre peces. Él cuenta toda la historia del Jarillón y ese lugar inundable, ¿sí? Y terminamos escribiendo un artículo sobre los peces y cómo se intoxican. Pero nuevamente, una cosita, y contar la historia del Jarillón a partir del pez que se intoxicó, ¿sí? No de lo grande, sino de lo muy micro a lo más grande. Yo creo que ese es un camino más seguro porque es como más tangible. También por mi formación, ¿sí? Por mi formación. Porque yo incluso cuando ellos me preguntaban, otra vez como aquí, porque hice 3 trabajos, ¿no? Entonces no, como otra vez, otra tarea que me pusieron, pero no termina de las tareas nunca, ¿sí? Y explicarles un poco qué era lo que yo quería hacer era muy complicado. Al principio me enredaba un resto, imagínense, no es que yo vengo a hacer un estudio no arqueológico para ver como las huellas de todo lo que ustedes quedan, cómo quedan registro. ¿Qué? No, me interesan las cosas de los antiguos, un término de ellos mismos, ¿sí? Danielita, porque toda la vida fui Danielita, todavía, Danielita quiere mirar lo de los antiguos, venga, le muestro, mire, este horno antiguo de mi abuelito ya no lo usamos, sino que tenemos este otro, ¿sí? Entonces también como entender cómo la gente nombra las cosas, eso es muy importante, y adoptar esas formas de cómo la nombran para nosotros desde ahí, aprender. Así hablemos español y no tengamos que aprender otra lengua. Mi esposo sí aprendió otra lengua, duró un trabajo de campo de 2 años. Primer año aprendimos una lengua nueva, ¿sí? Pero nosotros que a veces hacemos nuestro trabajo de campo en la misma lengua, también tenemos que aprender a nombrar las cosas como las nombran nuestros interlocutores, a usar las mismas palabras que ellos, porque entonces así va a ser más fácil como que nos entiendan y que podamos como comunicarnos. Pero en todo eso es como mucha atención, y por eso me gusta la fotografía. Yo les he dicho, aunque no he seguido, ¿sí? Me gusta la fotografía porque la fotografía nos obliga como a poner mucha atención en detalles, te obliga a componer, a pensar qué encuadras, qué dejas en la foto y cómo lo representas. Y es el mismo ejercicio que hacemos en la escritura, es igual, ¿sí? Entonces, para mí, haber hecho ese curso libre, 3 cursos libres de fotografía en la Nacional, cuando además la carrera no tenía ningún sentido, y tenía un novio con el que me gustaba parchar harto, y la clase era de 6 a 9, entonces más excusa para llegar más tarde a la casa, ¿sí? Para callejear, media calle, como decía mi mamá, midiendo calle. No es suficiente. Fue como genial, porque fue como también un entrenamiento a aprender a mirar, ¿sí? Eso es lo que nos da la carrera, un entrenamiento a mirar. Si ustedes, muchos lo tienen porque van a un laboratorio y tienen un microscopio, otros un telescopio, ¿cierto? Tienen instrumentos. En nuestro caso, pues son nuestros ojos, pero tenemos que aprender a usarlos. Y pues obviamente los ojos no están disociados de los otros sentidos. Entonces, y no necesariamente tiene que redundar en que se vuelvan arqueólogos. A mí me ha dado una mirada en la etnografía, ¿sí? Y me ha ayudado como a pensar en las transformaciones, en el paso del tiempo, en las huellas, en lo que permanece. A mí lo que ha hecho es que me ha ampliado mi horizonte etnográfico,
Y también me ha dado una forma de trabajar, o sea, de fijarme como en las cosas muy pequeñitas y desde las cosas pequeñitas contar las historias, ¿sí? Porque cuando nosotros salir al campo en antropología es una cosa y salir al campo en arqueología pues implica es como mucha tierra, ¿no? ¿Eso qué clase será? Pero él dijo, ¿qué clase será? Una clase, ¿qué clase será esa? Podemos mirar las urnas o podemos como ya una vez ustedes como entren en el mundo de las formas,